Bueno, vamos a hablar de vectores. Antes de ver lo que es un vector, vamos a hablar un poco de las magnitudes físicas, la clasificación. Las magnitudes físicas se clasifican en dos grandes grupos. El primero son las magnitudes escalares. Magnitudes saben que son todas las que se pueden medir o cuantificar. Cualquier cosa que ustedes le pueden dar valores, entonces ya es una magnitud. Por ejemplo, tiempo, temperatura, velocidad, aceleración, todo eso son magnitudes. Bueno, esas magnitudes se clasifican en escalares. ¿Cuándo son escalares? Son aquellas que quedan definidas exclusivamente por un módulo, es decir, por un número acompañado de una unidad de medida. Ejemplo, masa, tiempo, temperatura, distancia. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud porque se puede cuantificar un minuto, un año, una década, entonces se le puede dar valor, entonces es una magnitud. Ahora, yo tengo que darle un número de una unidad de medida, nomás ya queda definida. Si yo digo 2 años, 2 sería el número y año sería la unidad de medida. Entonces 2 años decir ya queda definido, ya está bien. La misma cosa pasa por la temperatura. Si yo digo 34 grados centígrados, entonces tiene el número y la unidad de medida. Entonces en ese caso ya queda definido. Entonces en ese caso las magnitudes son escalares. ¿En qué caso las magnitudes son vectoriales? Son aquellas que quedan totalmente definidas con un módulo, una dirección y un sentido. O sea, aparte del módulo necesito también que tenga dirección y sentido. Es el caso de la fuerza, la velocidad, el desplazamiento. En estas magnitudes es necesario especificar hacia dónde se dirigen y, en algunos casos, dónde se encuentran aplicadas. Todas las magnitudes vectoriales se representan gráficamente mediante vectores que se simbolizan a través de una flecha. Bueno, en contraposición a los escalares aparecen los vectoriales, y sí o sí esos vectoriales ya aparte de un módulo, o sea, decir por ejemplo 30 newtons, yo necesito saber su dirección y sentido. O sea, en qué parte, por ejemplo, en un bloque, si se está aplicando una fuerza de 20 newtons, yo necesito saber en qué parte del bloque se está aplicando y con qué ángulo de inclinación se está también, digamos, aplicando esa fuerza. Entonces ahí entra módulo, dirección y sentido. Y ahora lo que vamos a estudiar son los vectores, justamente, que son los símbolos o las representaciones de las magnitudes vectoriales. Vamos a vectores. Vectores. Clásica definición de vectores. Un vector es un segmento orientado. Tengo un segmento, pero tiene que estar orientado. Tengo que saber si a un lado o a otro lado está dirigido ese segmento. Bueno, elementos de un vector. Para que un vector quede definido sí o sí, tiene que tener 4 elementos. 3 generalmente son los principales, pero vamos a agregarle un par. Eh, o sea, 4 elementos dicen algunos materiales porque le dice punto de aplicación, pero nosotros vamos a tener en cuenta 3 nomás ahora, los 3 principales, pero son 4 los elementos. Bueno, empezamos con el primero. Módulo, magnitud o intensidad. Generalmente se le dice módulo, pero en algunas bibliografías aparecen los ejercicios, tiene magnitud tanto o tiene una intensidad de. Entonces es lo mismo. Está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud. Sería el número. Y se denota por si tengo un vector A, entonces se le pone entre barras. Segundo elemento, dirección o línea de acción. Corresponde a la inclinación de la recta que contiene al vector y se representa por un ángulo alfa, formado entre ella y un eje horizontal imaginario. Bueno, ¿qué tanto? Vieron que un vector yo puedo colocar sobre una recta. Entonces yo tengo un vector cualquiera en el espacio, entonces yo puedo colocar encima, puedo hacer coincidir una recta y esa recta sería su dirección. Pero para nombrar esa dirección no vamos a hacer la ecuación de la recta, por ejemplo, utilizando geometría analítica. Lo que vamos a hacer es solamente ver qué tan inclinado está esa recta que contiene al vector con respecto a la horizontal. Y la horizontal saben que pueden trazar en cualquier punto una línea horizontal. Y esa horizontal que trazan imaginariamente, ¿qué ángulo forma con la recta que contiene al vector? Entonces en ese caso ese sería su dirección. Y por último sentido, obviamente si tenemos la recta que contiene el vector, yo necesito, pónganle que está en forma vertical el vector. Entonces la dirección sería la recta que pasa por ese vector, entonces la recta también va a ser vertical. El sentido sería si yo voy a utilizar si el vector está apuntando hacia arriba o si está apuntando hacia abajo. Tiene dos sentidos. O si está en forma horizontal, si apunta a la derecha, si apunta a la izquierda. Bueno,
Y acá está reflejado los tres. El otro, el cuarto, es el punto de aplicación, pero eso más para, digamos, para ejercicio. Ya yo necesito saber, por ejemplo, eh, en un, en un bloque, sino que en qué punto mismo está actuando ese vector. Y a ese se le llama punto de aplicación. Ese sería el cuarto elemento. Pero vamos a considerar estos tres. Bueno, ahí están los elementos, los tres principales. Este sería el vector simbolizado por un segmento orientado. Entonces, el tamaño de ese vector sería el módulo o magnitud. La dirección acá está. Trazo esta línea de punto imaginario para formar un ángulo entre la línea de acción del vector y una línea horizontal imaginaria. Entonces, ese ángulo es el que forma. Siempre generalmente en sentido antihorario tiene que ser. En geometría analítica a este se le llama dirección, perdón, ángulo de inclinación, que sería que coincide con la dirección. Bueno, se simboliza con alfa. Y el sentido, en este caso el vector va hacia arriba, no hacia abajo. Bueno, ¿en qué caso dos vectores son iguales? La condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean iguales es que deben tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. En ese caso nomás son dos vectores son iguales. Póngale que dice uno tiene 10 newton y otro tiene 10 newton. Yo no puedo todavía especificar o no puedo asegurar todavía que esos vectores son iguales. Porque uno puede, por ejemplo, aplicarse hacia arriba y el otro aplicarse hacia abajo. Entonces ya no son iguales. Tienen que coincidir en dirección y sentido también. Bueno, diferencia entre movimiento, trayectoria y desplazamiento. El movimiento, dice, es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Al cuerpo que experimenta este cambio de posición se le denomina móvil. Generalmente en física dice un móvil. Quiere decir que se está moviendo. Un cuerpo, un punto, material, lo que sea, pero que se está moviendo. Entonces, toda vez que haya, si está en un punto A y después se empieza a mover desde ese punto A hacia cualquier otro lado, entonces ahí ya aparece el movimiento. ¿Qué es la trayectoria? Es el camino seguido por el cuerpo en su movimiento. Póngale que voy a ir de la ciudad de Encarnación eh, hasta Asunción. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, puedo irme directamente por ruta 1. Entonces voy a llegar, mi destino final va a ser Asunción. Después también puedo agarrar por ruta 8 y por Villarrica y llegar a Asunción. Entonces, en ese caso, el trayecto que yo hice fue diferente. Eso es trayectoria. Pero vamos a ver lo que es desplazamiento. Desplazamiento dice, es la distancia en línea recta entre la posición inicial y final. O sea, ese ejemplo que yo di, dos trayectos hice, pero llegué a Asunción. En ese caso, el desplazamiento de ambos va a ser lo mismo. Porque sería donde yo inicié y donde terminé, y unir esos dos puntos. El punto A sería Encarnación y el punto B sería Asunción. Uniendo yo tengo un segmento cuyos extremos son Encarnación y Asunción. No importa la trayectoria, ese segmento siempre va a ser igual. Y ese segmento es lo que se llama desplazamiento. O sea, por más de que uno, póngale que por ruta 1 es más lejos, entonces, por más de que sea más lejos la trayectoria ahí, igual nomás el desplazamiento fue lo mismo. Dice, cuando un cuerpo va de un punto a otro puede tener muchas trayectorias, pero solo hay un único desplazamiento entre ambos. Es el ejemplo que justamente le estaba dando de Asunción y Encarnación y Asunción. Bueno, vamos a los componentes rectangulares de un vector. En los ejercicios de física, específicamente en estática, necesito los vectores que no son horizontales o verticales, necesito descomponer en componentes. Ahora, ¿qué son componentes de un vector? Dice, las componentes de un vector son los vectores que se obtienen al proyectarlo sobre los ejes de un sistema de coordenadas situadas en el origen de dicho vector. El origen de este vector A sería este punto. Entonces, si yo voy a trazar, si yo voy a hacer su componente, yo tengo que trazar el eje X y el eje Y, de tal manera que el origen de ese sistema de coordenadas cartesiano o plano cartesiano, su origen coincida con el origen del vector. Y ahí yo proyecto esta línea punto, que es la proyección, es como tener una linterna acá arriba y apuntar, y la sombra se proyecta sobre esta horizontal, que imagínense que es una mesa. Entonces, esa sombra sería su proyección. Yo puedo poner la linterna esta parte, cualquier lado. Pero siempre cuando hablamos de proyecciones, estos son proyecciones ortogonales. ¿Qué quiere decir proyecciones ortogonales? Que sí o sí tiene que formar acá 90 grados. Esta línea punto con el plano donde yo voy a, en este caso la recta donde yo voy a proyectar,
tiene que ser perpendicular, o sea, 90 grados. Lo proyecto, obtengo el vector que está en naranja, que es, esto sería el vector A, este sería componente horizontal. Cuando digo A sub X es componente horizontal del vector. Y la misma cosa, acá proyecto 90 grados acá, entonces desde el mismo origen trazo acá y este sería la componente del vector A, componente vertical del vector A, o sea A sub I. Ahora vamos a ver cómo se calculan eso. Hay dos situaciones. Puede darse el caso que te dé las componentes, por ejemplo en un ejercicio te da cuánto el componente AX y cuánto el componente AY. Entonces te da y quieres saber cuánto es el módulo del vector, o sea cuánto vale el vector y cuánto es su dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es por trigonometría nomás directamente. Vieron que ya tengo a X, acá hay un triángulo, dos triángulos rectángulos iguales. Ahora, este triángulo rectángulo, solamente eso voy a considerar. Esta es la dirección que es alfa. Ahora, esta parte del triángulo, uno de los catetos, coincide con A. Entonces, este sigue siendo ahí. Este es AI, este es AX y este es A. Ahora, si yo quiero saber el módulo, por teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado, que sería el módulo de A, es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado, que sería AX más A. Y en vez de cuadrado acá aplicamos raíz y ahí tenemos la fórmula. Ahora, para la dirección la misma cosa. Yo tengo este que es AI y este que es AX. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. Tangente alfa es AI sobre AX. Acá se le pone valor absoluto porque el vector acá, por ejemplo, está en el primer cuadrante. Puede estar en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y ahí directamente no importa en qué cuadrante esté. Vamos a ver después con el segundo ejemplo cómo hacemos esa cuestión de los ángulos. Bueno, ahora vamos a ver al revés y ahora. Si te da el módulo y la dirección, acá te daba las componentes, había que hallar módulo y dirección. Acá al revés, te da el módulo y la dirección y hay que hallar las componentes. Y es trigonometría nomás otra vez. Este triángulo rectángulo, si yo hago coseno relación a X sobre AI, cateto opuesto sobre hipotenusa, sería AI, coseno relaciona cateto adyacente sobre hipotenusa, sería AX sobre el módulo de A. Y despejando a X me queda así. Y esa es la fórmula para allá. Tengo el módulo y tengo la dirección. Tengo el módulo, tengo la dirección y encuentro su componente en X. Ahora tengo que relacionar opuesto, que es AI, sobre hipotenusa. Y opuesto sobre hipotenusa es la función seno. Despejo raíz y ahí tengo. Y esas son las fórmulas para hallar. Ahora vamos a un ejemplo. Vamos al primer caso. La componente horizontal de un vector t es 6 y su componente vertical es 9. Hallar su módulo y dirección. En este caso te da las dos componentes, el primer caso que vimos. Entonces tenemos que hallar el módulo del vector y la dirección del vector. Bueno, y así sería. Te da las dos componentes, vertical y horizontal. Ahora, como que se proyectó en forma de ortogonal en 90 grados. Entonces se realiza algo que se llama, que después cuando en la siguiente clase vamos a operaciones con vectores. Hay un método que se llama para ver en forma gráfica dónde se posiciona el vector, que se llama método del paralelogramo. Lo que yo tengo que hacer es desde esta punta de un vector trazar línea de puntos, o sea, una dirección, una línea de puntos discontinua, pero que sea paralelo a este otro. Entonces parto de acá, paralelo a este. Hago lo mismo acá. De este vector en la punta hago otro que sea paralelo a este. Y donde se unen, acá está. Tracé la línea puntos, tracé la línea puntos. Y ahí en el mismo origen de los dos trazar, y ese va a ser el módulo, o sea, el vector original. Teniendo sus componentes, estos dos, yo puedo hacer ese método del paralelogramo, se llama. Y ahí graficar. Y ahí ya sé que esta es la dirección que quiero hallar. Entonces tengo la componente tx que es 6 que me dio y ti que es 9. Y vamos a utilizar esa fórmula que habíamos dicho para hallar el módulo y la dirección. Para el módulo tenemos que el vector t es igual por teorema de Pitágoras nomás. Este es AI y este es AI. Teorema de Pitágoras aplicamos, reemplazamos y tenemos el valor del módulo. Después, para la dirección alfa tengo que hallar. Entonces directamente yo necesito hacer por la fórmula tangente porque tengo este que es 9, que es TI y este que es TX.
y cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. Entonces tangente θ es aquí sobre AX. Esta cuestión, repito, esta cuestión de barras, porque en este caso no hay problema porque está en el primer cuadrante. Cuando está en el segundo, el tercero, en el cuarto, por ahí ya sale negativo. Entonces en el segundo y cuarto es lo que sale. En el tercero sale otra vez positivo. Y ahí si es negativo se obvia nomás. Ya vamos a ver con el ejemplo. Entonces sustituyo y es una ecuación trigonométrica que ya saben hacer y sale 56. Entonces su módulo, teniendo por componente horizontal 6 y componente vertical 9, entonces su módulo, el vector, mide 10,82. Y su dirección con respecto a la horizontal, que es el eje X en este caso, es 56,3 grados. Vamos al otro caso. Dice, un vector A tiene un módulo. Ahora te da el módulo y su dirección es 115. Acá vamos a atender porque depende del libro que agarren. Esta dirección medio que cambia un poco. Vamos a considerar que la dirección es siempre desde el eje X positivo. Bueno, hallar sus componentes. Vamos a ver los datos. Entonces, el módulo de A es 19,21 y θ yo le puse 56,3. Bueno, mejor vamos a cambiar acá. El ángulo es 123,7. Cambié a 123,7. Bueno, en el dato es, el módulo es 19,21. Eso tenemos de dato. Pero acá está la cuestión del ángulo. Dice que su dirección es 123,7. Ese es el ángulo que forma la línea de acción. O sea, el vector, la línea, la recta que pasa por el vector, la recta que contiene al vector, con el eje X positivo, 123,7. Pero la dirección que vamos a utilizar en las fórmulas va a ser 56,3. Ahora, ¿por qué? Y le explico con esta gráfica. El módulo es 19,21. Bueno, si yo trazo el eje X, acá el vector que está en verde tiene que tener un ángulo de 123,7. Entonces, tengo que hacer contando desde acá. Entonces, desde acá hasta acá es 90. Pero dice 123, tiene que pasar más. Entonces viene hasta acá, más o menos, y es 123,7 grados. Entonces ese es el ángulo que da, dice la dirección. Pero generalmente en los libros la respuesta pide el ángulo que forma. La dirección dice que es el ángulo que forma con el eje X. Pero en este caso lo que vamos a utilizar, esa es su dirección, pero el que vamos a utilizar va a ser este 56,3. Porque para la fórmula que nosotros utilizamos le pusimos valor absoluto justamente porque si está en el segundo cuadrante, realmente este va a ser su ángulo, digamos su dirección, pero nosotros en la fórmula vamos a utilizar digamos el más corto, el ángulo más pequeño, el ángulo agudo, digamos, el que forma con el eje X. Entonces, teniendo ya esos datos, vamos a utilizar las fórmulas y vamos allá a componente en X y en Y. Componente en X era módulo de A, que es el vector, por coseno de θ. En este caso es por coseno de 56,3. Y me sale 10,66, que es AX. Y ahí va a ser el módulo de A por el seno de θ, que sería por seno de 53 y me sale 15,98. Bueno, solamente esa cuestión de ángulo es lo que hay que tener en cuenta. Si te pide la dirección de nosotros vamos a hallar primero Póngale que te daba estos dos componentes. Entonces yo veía y me iba a salir 56,3. Pero realmente la dirección es esta que está acá, de otro. Le sale con la fórmula 56,3 en ese caso. Y usted tiene que hacer 180 menos eso. Porque acá pues suma 180. Entonces 180 menos 56,3 y ahí te va a dar este. Ahora, si ustedes dejan acá en la gráfica, especifican que esta es su dirección, ponen θ y hallan ahí, ya está bien. Pero es una cuestión de los libros, nomás que ustedes si encuentran encuentran su suplemento, sería en este caso. Lo que le falta para llegar a 180 es la misma cosa. Tienen que indicar. Si indican, por ejemplo, pongan en el examen, ustedes grafican esto y ponen acá 56,3, ya está bien. Esa es su dirección, se entiende. O alguien quiere poner 123,7, pero le tienen que indicar que es esto. Entonces con eso yo ya puedo ponerle que está correcto. Nada más.